¿Qué sucede cuando nuestra fe es o viene a ser real? Nuestra fe viene a ser práctica. ¿Qué sucede cuando yo encuentro en mi vida a Cristo en una forma práctica y real? Esto está en el centro de nuestra fe. Porque si no funciona nuestra fe, entonces que no nos engañemos a nosotros mismos. Si no funciona, si no obra, no tenemos mensaje. Somos como los demás en este mundo que no tiene mensaje o que su mensaje es ridículo cuando se enfrenta con la realidad de la tumba. Sí, hay muchas religiones y muchas ideas, pero ¿quién ha vencido la muerte? Muchas filosofías, pero ¿qué tal el pecado? ¿Qué tal el problema real con la gente? Su pecado, ¿qué tal el pecado? Entonces vamos a hablar de esto hoy. Quiero que vean conmigo aquí en Proverbios 27 y verso 15. Gotera constante en día de lluvia. ¿Has visto esto? ¿Has estado en una casa donde escuchas afuera de la ventana la gotera? El agua golpeando contra algo de metal afuera, y sucede todo el día en un día de lluvia, de mucha lluvia todo el día. Esa idea se aplica a muchas cosas. Aquí se aplica a una mujer rencillosa. Verso 15. Dice, esa mujer rencillosa y la gotera constante en día de lluvia son semejantes. Esta mujer está alterada, está molesta, está enojada, está hablando, está frustrada, está decepcionada. Y ella está alrededor de la casa, hablando y sintiendo y actuando basado en su contención, su lucha. Bueno, yo no tengo eso en mi vida. Wow. Mira a tu vecino y dile, yo no tengo eso en mi vida. Pero, espera, lo tengo. Lo tengo también. Tengo algo que no se va, que me molesta, que me turba. Está en mi mente, en mi corazón. Algunas personas tienen mucho de eso. Es diferente para cada persona, pero nos molesta. Nos molesta. Hay otro proverbio en Proverbios 19, similar. Proverbios 19, 13. El hijo necio es ruina de su padre. Hijo necio. Hubo un hombre aquí, no de esta área, pero se mudó aquí, tuvo un hijo con una adicción a drogas y sucedió por años. Él estuvo en nuestra iglesia por 5 o 7 años y después su hijo murió de una sobredosis de drogas. Y yo vi el dolor que tuvo ese hombre. Se mudó de nuevo, se fue quebrantado de corazón. Yo perdí a mi hijo. Podríamos decir, hijo necio.
Yo podría ser ese hombre o el hijo necio. Algo que sucedió a mí, no esa droga, pero otras cosas necias que trajeron dolor a mi padre. Padres tienen dolor, pero aún es más aquí en este proverbio. Tiene el hijo necio, pero también tiene la gotera y dice también las contiendas de una esposa. Gotera constante. Problema doble. Mucho problema, mucho dolor en su corazón y el mío. Tal vez algo que yo hice en mi pasado, que no puedo dejarlo ir, no puedo soltarlo, vuelve a mí. Tal vez algo en mi niñez o adolescencia, algo en mi subconsciente vuelve. Lo escucho y no me deja. Tal vez algún lamento o algún temor. Tal vez gente tiene algún miedo que no le deja. Viene, vuelve y siempre y habla. Hablamos de esto en el servicio esta mañana y creo que es una buena forma de comenzar lo que quiero decir hoy. Y básicamente quiero decirlo claramente y por la enseñanza con mucha autoridad que es posible para esto suceder a ti y para que lo venzas. Es posible ser vos totalmente libre y esa gotera que te molesta, que te limita y es una herida. Y hay gente que vive en una forma muy limitada por la gotera constante que no le deja. Sigue y vuelve. Sigue y vuelve. Y tú quisieras salir de la casa, pero esa gotera te sigue. Te vas y está todavía ahí. Esa gotera te sigue. Entonces, ¿cómo me libro de ello? Entonces, ahora vamos al libro de Efesios y quiero que veas algo aquí en Efesios capítulo 1 y vamos a decir algunas cosas muy profundas aquí en algunos de estos capítulos, capítulo 1 y capítulo 4, y vamos a leer también algunos versos sobre lo que nosotros somos parte. De lo que nosotros somos parte es increíble. Pero aquí primero en Efesios 1, esta es la mente de Dios en la eternidad. Muchas personas no tienen un buen punto de partida. ¿Sabe dónde es su punto de partida? Ahí es donde comienzan. Eso no es un buen punto de partida. Tenemos que volver mucho atrás. Tenemos que ir a la mente de Dios. Somos llamados a conocerle a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Quién es Él? ¿Yo le importo? ¿Él sabe? ¿Él conoce mi dolor? ¿Quién es Dios? ¿Qué piensa sobre ti y sobre mí? Esto es Efesios 1. Efesios 1, como descubre el velo del tiempo pasado para poder nosotros ver en la eternidad y ver cómo Dios piensa sobre nosotros. Somos aceptos en Él. Él tiene toda bendición espiritual para nosotros. Él nos ha dado su Hijo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele por su sabiduría y revelación de lo que nosotros somos parte, lo que Dios ha hecho, porque hay otro sonido y es ese que cancela esa gotera en un día de lluvia. Toda esta cosa sobre tu vida es demasiado fuerte. Puede dominar, el dolor es demasiado grande.
por mucho es demasiado. Entonces, esto es lo que sucedió con nuestra iglesia, nuestras iglesias en Finlandia. Es una forma de decirlo. Hubo gente ahí interesadas en oír otra voz, no esa, sino y en Turquía con Bob y su familia. Pero hay gente que no quiere oír, lo escuchan, está ahí, pero quieren oír lo que dice Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué puede Dios hacer por mí? ¿Cuál es su mensaje? Quiero oírlo. Efesios 1 nos demuestra desde el principio las riquezas de la mente de Dios hacia nosotros. Demasiadas veces vivimos en nuestro dolor, en nuestras cosas, nuestra decepción, y nuestra culpabilidad y temor y vergüenza. Y tenemos temor de gente y tenemos miedo de lo que puede suceder y el mundo está lleno de eso. ¿Lo has visto? ¿Has visto cuán impulsado es eso? La desatisfacción. Estuve leyendo ayer. Primero fui por todo el libro de Apocalipsis en una hora, una lectura rápida, viendo cosas, hay muchos versos, muchas distintas cosas en Apocalipsis y me hicieron ver cómo Dios es un cordero. 27 veces en Apocalipsis Él es llamado el cordero. Y un cordero. ¿Has visto un cordero? Podrías empujarlo y hacerlo caer. Puedes hacerlo caer fácilmente el cordero. Es pequeño. Un cordero es tan frágil. No puede sobrevivir en la naturaleza. El cordero necesita un pastor. Una oveja no puede sobrevivir sin pastor. Esta es una de las grandes preguntas en la evolución, ¿no? ¿Cómo pueden las ovejas sobrevivir sin pastor? Jesús es un cordero. No es el gran y poderoso. Es gran y poderoso Dios, pero también es tan poderoso que puede ser tan débil y tan frágil. Y cuando el hombre pecó, la primera cosa que Dios dijo al hombre fue, ¿dónde estás? Cuando yo leí esto anoche en Génesis, tocó mi corazón. Porque un gran, poderoso Dios podría haber dicho, bueno, tú me has decepcionado, Saúl. Yo te maldigo y no hay nada. Pero no, en vez de esto, fue al huerto y dice, soy tu padre, te hice. ¿Dónde estás? Quiero hablar contigo. Me importas. Dios ama a las ovejas y a los corderos. Él es el pastor y Él puso su vida por nosotros. Porque Él sabe esa cosa nos molesta. Cuando Caín mató a su hermano, él salió de la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Por qué dijo Dios a él cualquier cosa? Porque él quisiera sanarle a Caín, quisiera perdonarle a Caín, quisiera que Caín admitiera, ¿dónde está tu hermano? Bueno, no sé, no importa, él es mi problema. Mentiroso, lo dejaste ahí en el campo, muerto. Tú sabes dónde está él, su cuerpo está ahí, pero tú eres un asesino
y mentiroso. Y estoy tan quebrantado de corazón. Te he perdido. Te he perdido. Soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te he perdonado de tus pecados y no sabes porque no me conoces. Te amo, Caín. Morí por ti, Caín. Pagué por tu pecado en mi cuerpo para poder quitar tu pecado y perdonarte, pero no quieres eso porque Caín solamente escucha eso, ¿no? Tú mataste a tu hermano. Mataste a tu hermano. Mataste a tu hermano. Dios contra ti. Dios contra ti. Tengo que comenzar en Efesios 1. Ahí donde yo encuentro que Él es Dios y Él es por mí y Él me elige. Yo le importo. Él decide en sí mismo. Yo encuentro Dios es Padre y envió al Espíritu en este mundo para enseñarme y darme otro sonido. 1 Corintios 14, un sonido claro, un sonido de una trompeta. Distintos sonidos que hacen las trompetas en el militar para despertarse, para acostarse, para atacar, pero no sé cuál es el sonido, a menos que haya un cierto sonido. Y ese cierto sonido es lo que escuchamos de la Biblia y por el Espíritu de Dios. Los mensajes tienen que ser saturados por el Espíritu. Mensajes tienen que ser saturados. Ministerio tiene que ser saturado por oración. Ministerio es basado sobre el misterio de Dios, la presencia de Dios. Ministerio es el cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios. Esto es tan ruidoso que no puedo escuchar otra cosa, pero el Espíritu habla a un asesino y ese asesino puede decir, Dios dice, ¿dónde está tu hermano? Y el asesino puede decir, está en el campo. ¿Por qué está en el campo? Porque yo lo maté. He pecado. Y Dios dice, he quitado tu pecado. Te llamo por un nuevo nombre. Te salvo por mi gracia. Te regenero. Pongo mi espíritu en ti. ¿Qué? Pongo mi espíritu en ti para que puedas conocerme y andar conmigo. Esto sucedió en Finlandia, esto sucede en Rusia, esto sucede en estos países y en China, esto sucede. Hemos oído la historia de Azerbaiyán, que un grupo de gente y un hombre en la calle y la salvación que sucedió y le dio una Biblia y meses después la familia está leyendo la Biblia, están muy emocionadas y quieren que él vuelva para enseñar a la gente la Biblia, porque hay gente que está diciendo, yo sé ese sonido, pero quiero oír otro sonido. Oigo la Biblia hablando, oigo Cristo Jesús hablando a mi corazón. Quiero la unción de Dios moviendo en mi vida, lo creo. Entonces ahora, en capítulo 2, aquí de Efesios, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. 2:1 de Efesios. La historia del hombre es pecado. ¿Por qué un rey va contra otro rey? Por orgullo, por tierra,
por oro. ¿Por qué los europeos fueron a América Latina para quitar la plata de Perú? Por dinero, por poder, tal vez. ¿Por qué hay homicidio? ¿Por qué hay prostitución? ¿Por qué hay molestación de niños? ¿Por qué hay adulterio? ¿Por qué hay homosexualidad? ¿Por qué hay orgullo? ¿Por qué hay lascivia? ¿Por qué un país o un hombre roba de otro hombre? Pecado. Pecado es nuestro problema con nosotros. Y el efecto del pecado. Pecado. Esto es el sonido. Es pecado. Esto es el problema. Si vas en las calles de este mundo y tienes una audiencia de todo el mundo y el problema es pecado, y decirles esto, ellos van a decir, bu, bu, el hombre es bueno, el hombre es bueno. 50 años después pregunta a las mismas personas, ¿es el hombre bueno? Y ellos se callan. Pero estoy herido. Mi esposa me traicionó. Mi socio me engañó. Mi país se abusó de mí. Estoy triste. Mi hijo es necio. Mi esposa es rencillosa. Dices a un grupo de jóvenes, pecado es el problema, y ellos dicen, no, el hombre es tan capaz, somos tan orgullosos de nosotros mismos. Estoy diciendo esto a una sociedad con mucha tecnología, pero detrás de la tecnología es nuestro problema, es el pecado. Usamos la tecnología para robar, usamos la tecnología para ganar mucho dinero por pornografía. Robamos dinero de sus cuentas bancarias, robamos sus reputaciones, vamos en la media social y mentimos. Y acusamos y abusamos y hacemos todo ese pecado. Es el problema, el pecado en nosotros. Y el sonido, y el hábito de ello, y el dolor de ello, y los problemas con ello. Yo veo la noticia, no veo nada nuevo. Veo gente, alboroto, odio, asesino, incremento de ello. Nada nuevo, los mismos problemas de siempre. ¿Hay alguien que tiene otro sonido? Quiero conocerle a Dios. Sé sobre el dolor del racismo y injusticia, el robar, pornografía y adulterio, pero déjame decir algo sobre adulterio. Eres un necio si vives en adulterio. Si practicas el adulterio, estás trayendo vergüenza. Proverbios capítulo 6. Eres un necio, no estás viviendo en la realidad. Es un gran problema en este mundo. Promiscuidad sexual, adulterio y muchos otros pecados sexuales. Estamos llenos de eso en el mundo. Pero otra cosa más. En el libro de... Hay un verso en el Pentateuco. Si un hombre toma su hijo, da su hijo en prostitución, no puede suceder que un hombre tomara la ley judía, el hombre no toma su hijo y lo pone en prostitución. Si sucede, la tierra va a estar llena de depravación. Mira, escúchame. Es la misma cosa. Cuando un niño dice, soy una niña. No, mi nombre no es Johnny, es Mary. ¿Qué sucede?
ese padre está mal guiando a su hijo. Esto es obvio. Quiero decir algo sobre nuestro país y nuestra sociedad. Estamos realmente depravando el hombre. Estamos llenando el hombre, la tierra con depravación. Vamos a sufrir por eso. El sufrimiento irá. Habrá una gotera en su alma, dolor. No van a salir con lo suyo. No vamos a salir con nuestras injusticias y mentiras. No vamos a salir con nuestra pornografía y pecado. No vamos a salir con esto. Habrá una plaga. Va a lastimarnos tremendamente y lastimar a nuestra familia y sociedad y lastimarnos como gente. Hay otro sonido que quiero que vean, es capítulo 4. Es la parte final de nuestro sermón. Tienen que escuchar. Tengo muchas cosas buenas de decir sobre las iglesias nuestras en Finlandia y otros países, otros idiomas. Ustedes escucharon que cantaron en finlandés hoy. Tenemos distintas culturas y cosas, pero somos iguales. Es hermoso. Glorifica a Dios que amamos los unos a los otros. Tantos versos en el Nuevo Testamento, los unos a los otros. Esto es lo que hemos aprendido en nuestras vidas. Hay un nuevo sonido que nosotros nos acostumbramos a escuchar. ¿Qué dice el Espíritu? ¿Qué dice el Espíritu? Es hermoso. Efesios 4, verso 22. Versos 22 a 32. Todo el texto, por el tiempo, ustedes podrían hacer un estudio sobre esta porción. Es fantástico que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. ¿Qué es el viejo hombre? Pregunta a tu vecino, ¿quién es el viejo hombre? Y la respuesta no es tu padre. Pregunta a tu vecino, ¿quién es el viejo hombre? Que se despojen del viejo hombre, que en cuanto a la anterior manera de vivir, la forma que yo solía vivir, ¿cómo vivía? Fui pasivo, fui egoísta, fui indiferente, tuve malos hábitos, tuve ese sonido en mi alma que volvía y estuve tan desanimado por mis fallas. Soy un perdedor. Fui menos de lo que debía ser. Pero hay creyentes que viven así y dicen, nunca voy a cambiar, no cambio. Tengo un corazón roto, tengo dolor en mi vida, no voy a cambiar, no puedo cambiar. Pero no es verdad. Tenemos que despojar del viejo hombre. El viejo hombre dice estas cosas. Es la vieja naturaleza, porque Adán fue el primero. Por eso él es el viejo hombre. Es el mismo viejo hombre, Adán. No es el nuevo hombre, ahora es diferente. Efesios 1. Tenemos la mente de Dios. Tengo la mente nueva, el nuevo hombre. El nuevo hombre es Cristo. Cristo me agrada. Cristo me satisface. Cristo venció esa gotera. Tengo un hijo necio, tal vez. Pero el dolor no es más grande que el gozo de estar en el nuevo hombre. Tengo el nuevo hombre. Tengo el nuevo hombre. Soy nacido de nuevo.
tengo el Espíritu de Dios. Y tú dices, pastor, no lo experimento. Y yo digo, crece. Eso crece en ti, se desarrolla en ti, incrementa en ti, es una vida de fe. A veces el reino de Dios es gradual, No estoy apurado en esto, tienes que escucharme. El reino de Dios dice dos cosas. El reino de Dios es gradual, creciendo como un árbol, creciendo una planta que crece gradualmente. El reino de Dios es instantáneo también. Jesús viene como ladrón en la noche. Jesús viene. Ahí está, completo, terminado. Salvación es instantáneo. El reino de Dios está en ti. En el momento que creíste, eres salvo. Estás en Dios, estás en Cristo. Pero después el otro es que es día tras día viviendo por fe ahora. Y el Espíritu de Dios en la asamblea local. Debemos exhortar el uno al otro, a menos que seamos engañados por esa cosa que vuelve a nosotros. Vuelve. Y escuchando esa gotera y nos molesta. No me gusta. Quítalo. Y Jesús dice, sígueme. Pero ¿qué tal esto? Y él dice, olvídalo. Puede estar y puede no estar, pero no te va a molestar. Sígueme. Vas a escuchar mi voz. Vas a entrar y salir. Yo te voy a sanar de tu dolor. Te voy a usar por mi gloria. Te voy a honrar por mi espíritu. Te voy a coronar con gloria y honra, y te voy a dar sabiduría. Te voy a mostrar cómo andar en las alturas y en el lugar santísimo de Dios, y te voy a esconder de esas luchas, y te voy a llenar con el Espíritu Santo, y te voy a guiar en el camino de vida, y vas a caminar en santidad, donde las bestias en Isaías 35 no te van a comer. ¿Es verdad o no? La cosa es que ellos escucharon eso y creyeron. Hay gente como nosotros. Tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros problemas. Pero algunos de nosotros decidimos creer eso y despojarnos del viejo hombre. Próximo verso. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Mi mente. Verso 23. ¿Tenemos ahí? Renovados en el espíritu de tu mente. ¿Te ha sucedido? Estoy en la iglesia y estoy siendo renovado en el espíritu de mi mente. Estoy leyendo en la Biblia anoche, en Apocalipsis y en Génesis, y fui renovado en el espíritu de mi mente. Me levanté esta mañana, canté una canción a mi esposa y mi esposa se ríe y eso me da mucho gozo. Ella es muy divertido estar con ella. Estoy renovado en el espíritu de mi mente, tal vez en tristeza y en dolor, y tal vez estoy ayunando. Creo que debemos entender el valor de ayunar y oración. Tenemos que despojarnos de las cosas diarias y buscarle a Dios y verle a Dios y buscarle en nuestro espíritu, y lo vamos a encontrar. Búscame y me encontrarás. Toca y será abierto la puerta. Pide de mí y te voy a contestar. En Lucas 11:13. Pide el Espíritu Santo de mí y te voy a dar una piedra si pides pan. Te voy a dar una serpiente cuando pides, ¿qué fue? Un huevo. Y la gente dice, no, quiero la serpiente, no el huevo, ¿no? O en China. Pero mira el próximo verso, verso 24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que quiero decir. Esto es tan precioso, podríamos decir.
mucho. Amo cuando un mensaje tiene dientes. Amo cuando oigo un mensaje y lo llevo a casa y lo aplico. Estoy pidiéndoles a ustedes, estoy pidiéndonos a nosotros todos que tengamos una vida de devoción en la cual reconocemos la voz de Dios y Dios dice, ¿dónde estás? Y yo digo, heme aquí como Samuel lo dijo, Noé lo dijo, Abraham lo dijo, heme aquí. Él necesita una respuesta, ¿dónde estás? Heme aquí. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás con eso? ¿Piensas que eso es mi voluntad para ti? Que tengas un corazón deprimido, pasivo, negativo, crítico, que juzga, que es autojusto. Hay gente autojusta y aunque ateos son autojustas o cuán equivocado es él y yo soy bueno. Autojusticia está en el hombre, su arrogancia. Él es orgulloso, él es un crítico. Él no es el cordero, no es humilde, no es sabio, no es benigno, no tiene gracia para la gente, no edifica a la gente, es silencioso, es orgulloso, juzga, es a solas. Él está lejos de la vida de Dios y puede vivir en una linda casa, pero puedes decirle que él está siendo plagado por algo que no es de Dios, siendo plagado por su propia vida, su autoimportancia, su orgullo. Y Dios dice, despójate de eso, porque ese no soy yo, no es mi mente, no es mi voluntad, no estás escuchando lo que tengo que decirte. Quiero ponerte en sus alturas, quiero usarte como un instrumento, quiero ungirte con mi poder, quiero enviarte. Escúchame. Pastor Stevens, en nuestro instituto bíblico, estuve allá por 3 años. Fui creyente por 4 años solamente cuando fui a Finlandia como misionero a guiar un equipo. Ahí tuvimos miembros hermosos del equipo misionero. Después del primer año tuvimos un grupo pequeño de gente. Pero ¿sabes qué? Quiero decir lo que fue tan bueno sobre ese instituto bíblico. Fue que llegamos a ser fuertes en 3 cosas. Fuertes en nuestra vida devocional. Este libro es más que ejercicio académico. Tuve un pastor que él estuvo en sus rodillas, un pastor que amaba la palabra y citaba 10 versos o 15 o 50 en un sermón, 123 versos bíblicos en el sermón Palabras del Trono. Él fue un hombre de la palabra. Yo necesitaba eso. La Biblia viva, una vida de oración. Él dijo, no pienses estar en esta obra a menos que estás en serio con una vida de oración y una vida de devoción. Número 2, tuvimos evangelismo. Evangelizamos. Parecimos tontos, pero lo hicimos porque la Biblia dice que la predicación es tontería para los que no creen. Entonces podríamos parecer ser tontos, pero eso está bien, porque así va. Pero vemos a esa persona y esa otra persona que encontramos. Tal vez yo no encuentro a esa persona a menos que yo parezco ser tonto delante de 1000 personas. Tal vez tengo que ser tonto delante de 1000 para encontrar el uno. No sé, no estoy intentando ser tonto. Realmente si nos escuchas, somos el opuesto. Somos sabios. Tenemos el conocimiento de Dios en la eternidad pasada. Él nos dice que nuestro problema es el pecado y que Jesucristo es la solución a ese problema con la redención, y nos despojamos del viejo y ponemos el nuevo hombre y tenemos vida. Tenemos la vida del cuerpo. La tercera cosa que encontramos ministrando ahí fue que Dios añadió al cuerpo y la gente comienza a escuchar. Si solamente lees la Biblia, la gente va a escuchar, aplicando lo que la Biblia dice.
edificas tu casa sobre la roca y cuando viene la tormenta, ese edificio va a estar ahí, sólido. Para la gloria de Dios, nuestra obra está parada porque viene de Él. Salmo 27, si Dios no edifica la casa, edificamos en vano. Pero si Dios edifica la casa, entonces no es en vano. Si estamos escuchando la voz de Cristo, entonces no es en vano. Es la sanación del alma. Mi hijo es un necio. Mi hijo me decepciona. Mi hijo ha roto mi corazón. Mi hija, mi esposa, tal vez es rencillosa, o he perdido mi casa por falta de dinero, o mi amigo murió. Y tantas cosas, tantas goteras que suceden en este mundo. Y Jesucristo no nos prometió una vida sin esas goteras. Nos dijo, voy a estar contigo en eso, con redención, con mi victoria, la cruz, con mi persona. Te voy a hablar. ¿Dónde está tu hermano? Oh, gracias, Señor, por preguntar. Gracias por preguntar. Le maté. Le maté. ¿Quién eres tú? Yo soy Dios. Te perdono. Te sano. Te salvo. Soy Él. Nos vestimos del Señor Jesucristo, escuchando su voz y la sanación, la victoria del Espíritu, y después más gente viene. Quiero estar en una iglesia así. No con autojusticia, sino con humildad. Quiero estar en una iglesia así, no hablando de cosas tontas, cosas necias, hablando de cosas ridículas en este mundo ridículo. No quiero escuchar eso de la noticia, quiero escuchar de Cristo. Bueno, sí, yo sé, puedo prender el televisor, está en todos lados, o ver, pero no me importan estas cosas, tanto que me importa la sanación, el ministerio. Si alguien habla, que hable como la palabra de Dios. Yo no estoy en medio social, pero yo vi alguien me mostró algo que en Facebook, yo dije, ¡buah! Gente vive así, en eso está hablando y amando y no me gusta, no me gusta, y acusando y criticando y juzgando. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estoy tan ignorante de todo lo que la gente dice ahí y guárdame así ignorante. No me importa. Yo escucho esto de todas formas. Yo no necesito la ayuda de Facebook para oír más de esto. ¿Quieres oír esto siempre? ¿Es ahí donde quieres vivir? ¿Quieres oír esto siempre? ¿Sí? ¿Quieres oír esto siempre? ¿Es eso tu vida? ¿Es esa tu alma? Tú te quedarás en tristeza. Te yacerás en tristeza. Vas a violar la Escritura, violar el llamado de Dios, el plan de Dios. Vas a vivir como necio. Necedad en este mundo, toda la basura. Y nadie guiándote. Imagina, escuchando todo esto y en vez de esto, este libro está puesto a un lado. Y no hay relación. Pero te despojas del viejo hombre y se vistan del nuevo hombre y no des lugar al diablo, dice ahí. Por el tiempo no quiero, en verso 27, ni den lugar al diablo. Oh, pero hay comunicación corrupta, pero ¿dónde está el lugar santísimo? ¿Dónde está la sangre para limpiarme? La palabra, el agua de la palabra para limpiarme, la mente de Cristo para bendecirme y usarme. Tengo un mensaje en un tiempo oscuro. Tengo un mensaje de Cristo Jesús, la solución para la vida. No solamente en el evangelismo, sino en una forma de vivir.
cómo vivir, cómo pensar. Y esto es el mensaje. Amén. Que Dios te bendiga. Escucha esta lista. Recibe el uno al otro. Saluda el uno al otro. Sirve el uno al otro. Benigno el uno al otro. Perdona el uno al otro. Soporta el uno al otro. Exhorta, considera el uno al otro. Ora conmigo. Si me estás escuchando la voz, escuchando el mensaje de Cristo, estás diciendo en tu corazón, lo necesito, lo necesito. Mi vida está en pedazos, necesito a Jesús, necesito a Jesús, necesito a un sonido claro. Necesito hacer un esfuerzo para confiar. Quiero creer. Y dile a Dios, sí, he matado a mi hermano. Sí, tengo orgullo. Sí, he robado. Sí, he engañado. Sí, he blasfemado. Sí, estoy impío. Pero tú viniste por mí. Sálvame. Sálvame de una vez para siempre. Sálvame, Señor Jesucristo. Si estás orando, dile a Dios en tu corazón. Sí. Sí, dile a Dios. Sí. Anda por fe. Y has nacido de nuevo. Anda por fe en Cristo. La Biblia te enseñará. Y Dios te hablará. Sigue andándole. Síguele por fe y le conocerás. Las promesas hacen esto en Juan 10. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.